Miércoles 16 de febrero del 2022. La luna está llena y la Iglesia Católica Romana conmemora a Juliana, patrona de los enfermos, Nicolás, Faustino, Gregorio X, San Elías, Telémaco, Samuel, Onésimo, Jeremías, Isaías. Un día como hoy nacieron el locutor César Rafael Pichardo, Gabriel Galvez Suero, David Carter, Alfredo Elías Pícaro, ese es un niño, Ezequiel Reyes, Laura Princesa Bengoa Reyes, esa princesa, esa es hija de Vicente. Cristian Iturbide es hijo del doctor Efrén Iturbide Fernández, generación del 64 de Medicina de la Universidad Autónoma. Recordamos a Pedro Braulio Álvarez, casado con una Muzdi, hijo de Álvarez Sánchez. Bien, esas son las efemérides de hoy y quisiéramos contarles que yo tengo aquí una anécdota que se la traje a Carlos Alonso y a Félix de Sena. Y se la trae porque ustedes conocen las personas y no la podemos mencionar porque son episodios de su vida. Mire, son dos comerciantes. Los dos hicieron sus capitales. Su fortuna no es de origen hereditaria, ni de origen evasiva, ni de negocios turbios. Trabajo, pero ellos hicieron su trabajo. Resulta que como ellos elaboraron su política desde jóvenes y se les dio, que es muy difícil, ir por pasos. Ellos lograron que ellos, teniendo un origen humilde, sus hijos tuvieron otro nivel. Por tanto, desde el punto de vista generacional tenían muchas diferencias. Y te voy a contar. El final fue feliz en los dos casos, pero fue tortuoso. Bien, un caso, comerciante, rico. Él creó su riqueza, inmigrante de origen libanés, llegó a San Pedro de Macorís y se casó con una joven española. Ese señor comenzó a trabajar, primero como comerciante al detalle, después aquellos productos que tenían mucho volumen, comenzó y se industrializó, pero en forma pequeña. ¿Tú me estás oyendo? Bien. Ese señor, en ese matrimonio en que él se fajó, creció, tuvo 4 varones. Y los 4 fueron a la universidad. Médico, arquitecto, abogado y contador. Esas 4 personas, al venir a Santo Domingo, cuando eso la UCE no estaba, porque la universidad era la única institución académica de primer nivel, le tocó la época del antitrujillismo y la época en que todos o éramos de izquierda o éramos apóstatas si no éramos de izquierda. Cada vez que se sentaban en la mesa a comer, él con su esposa y sus 4 varones solteros, se armaba una discusión sobre
el problema del capital. El hombre se hartó de la discusión. Y dijo, mira, vamos, y fue una propuesta formal, no fue de que vamos a hacer una cosa. Mire, ya nosotros tenemos mucho tiempo en este problema. Ustedes no quisieron integrarse a los negocios que yo me dediqué. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un inventario de todos nuestros bienes. Y dos de ustedes, los más radicales, nos van a decir, nos buscan una casa aquí en San Pedro, nos buscan un ingreso fijo y repartan los bienes de nosotros. Se acabó inmediatamente el problema. Inmediatamente se acabó el problema. No se discutió más nunca el problema de el destino final del patrimonio del padre. Exacto. Eso fue lo que pasó. El otro caso, en origen parecido, lo único que uno era dominicano completo, rural, comenzó como buhonero, él y la mujer se fajaron a trabajar mucho y empezaron a poner negocito y negocito hasta que hicieron un emporio. Un emporio. Uh-huh. Y tuvo un varón, pero 3 hembras. También tuvo 4. Sí. Y como es natural, las hembras contrajeron matrimonio con 4 señores, porque es otro problema que tú no has vivido, tú lo vas a vivir con tu hija. Sí. Que tú no sabes quién va a ser tu heredero, todavía. Uh-huh. La suerte es que va a heredar deudas. Sí, no. Entonces, se estableció el querer dirigir a quien había hecho el emporio y decirle cómo que tenía que hacer la cosa. Los que no lo hicieron le decían a él cómo tenía que hacerlo. Él le pasó lo mismo que al hombre de San Pedro de Macorís. Dijo, vamos a hacer una cosa. Pero ese no le propuso repartírsela a los pobres, porque no era un problema ideológico. Uh-huh. Era un problema de que la situación en su casa se le está haciendo insostenible. Uh-huh. Digo, vamos a hacer una cosa. Miren, yo voy a retirarme. Y yo necesito que ustedes me garanticen $10,000 mensuales. Mientras yo esté vivo. Él no tiene más familia por otro lado. Claro. $10,000 mensuales. Yo no, si ustedes quieren, me asignan algo en que ayudarlo, pero me tienen que decir lo que yo voy a hacer. Lo que yo quiero es $10,000 mensuales. Ahí está el emporio, cójanlo. Se acabó la discusión. Ajá. Totalmente se acabó la discusión. Pero parecía ventajoso eso. Parecía ventajoso porque si producía el dinero ya había que darle. Pero también los casados con las hijas cesaron en sus... Uh-huh. Porque el problema es que a veces... Es que iban a tener que trabajar, doctor. Las madres actúan influyendo en las hijas. Uh-huh. Y cuando hay problema entre el matrimonio, generalmente los hijos toman partida por la mamá. Uh-huh. Y las hijas a su vez tienen influencia de sus maridos. Que hay el problema de que tú no sabes, ¿verdad? Sí. De que, tú no sabes con después, quién es. No, como dijo usted una vez en una cosa, en una lista de cosas de las que había que cuidarse estaba incluido el cuñado con el yerno con iniciativas. Y el cuñado que hay yernos muy buenos que te integran bien a la familia. Pero es una persona que tú no planeaste. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Pasa eso. Y además tiene un problema con los días, y es que es el padre de tu nieto, uh-huh. o la madre de tu nieto, sí. o de tu nieta. Entonces, ahí eso es complejo, eso es muy complejo. Eso es tan difícil que las personas no han entendido que un divorcio con hijos es un tema totalmente diferente a un divorcio sin hijos.
Un divorcio sin hijos ocurre y se termina el juego ahí mismo, en el primer inning. Ya, se va cada quien por su lado. Pero un divorcio con hijos, tienen que entender que siempre serán familia. Siempre serán familia. Se puede casar 200 veces, pero siempre será familia. Es un problema difícil. Y te hago ese cuento porque esos son dos casos que no es el único. Nosotros la semana pasada dijimos que aquí hay muchos litigios en tribunales. Yo no sé por qué la prensa no va, porque el que va a un tribunal ya hace público su problema. Sí. Y hay mucha gente, mucha gente que está en tribunales, discutiendo a veces paternidad. Se murió o se inhabilitó. Ese hijo es tuyo y te toca lo mismo de los hijos naturales, de los hijos legítimos. Sí. Hay eso. Hay también una bendición que se llama uniones consensuales, Sí. que es Que es el concubinato. el concubinato. Hay muchos casos de concubinato pendientes en que se buscan pruebas. Mira, tienen dos muchachos chiquitos y hay un... No, pero ven acá, y los hombres que hicieron su fortuna con el apoyo de la concubina más que del esposo. Mira, Eso pasa. ya eso no es un secreto, hay un problemazo entre los hijos mayores de un político, hijos que tienen ya profesionales de 40 y 50 años, y la madre de dos niños de menos de 10 años. Problema grande, grande, pero el problema es que es un político y están discutiendo sumas que se supone que ese señor no debería de tener. Entonces están exponiendo mucho al señor. Quería decir eso porque a veces nosotros optamos por irnos a temas que generalmente no se tratan en los otros temas. Sí. Hay otra cosa que... Pero mire, déjeme Lo decirle, hablemos. hay una alternativa a todos esos temas que usted está tratando también, que es que una persona consciente que ha logrado crear un emporio, o juntar un capital, o de cierta manera quizás tener algunas propiedades valiosas, que lo más sensato que podría hacer en un momento determinado es hacer la repartición en vida para evitar los conflictos, buscando una equidad entre los hijos y la familia, de decir esto es lo tuyo y ya, puedo descansar en paz. Pero hay otro, doctor, que ante el panorama que se avecina, lo que más fácil puede decidir es, llegará un momento en que yo voy a vender todo, voy a disfrutar mis cuartos. Eso se hace de maldad. Eso se hace y está muy bien eso. Empiezan a discutir, yo le voy a resolver el problema. Y lo hacen. Es más. Mira, exacto. Hay también un caso de un primo que nada más tenía un solo patrimonio. Tenía una propiedad que costaba mucho y él murió. Un matrimonio sin hijos, los bienes son de él y de su mujer. O los dos murieron de los descendientes de ellos dos. Pues resulta que apareció una hija, que tuvo una hija en Puerto Rico, pero él nunca fue a Puerto Rico. Ay. nunca viajó. ¿Y eso? Y lo segundo, ¿Y dónde ustedes estaban? O aquí. ¿Y ustedes lo veían? Sí, lo veíamos. Él iba allá. Pero ustedes nunca vinieron a la casa, no. Entonces, nosotros reclamamos la mitad de él, porque es la única hija. Se sacó Entonces, un fracatán. viene el abogado y le dice, el problema es que ellos nunca validaron esa paternidad, ni aparecieron con la familia. Sí. Y resulta que después que él murió, los hijos de las hermanas de él están manteniendo la casa,
porque la casa era una estructura que había Sí. que mantenerla. Y la muchacha y su abogado alegan que ellos quieren que les permitan mantener la mitad de la casa, pero ellos nunca fueron. Entonces esto es interesantísimo y tiene muchísimas cosas que es igual que la gerencia. Pero muchas cosas, Hay doctor. otro tema. Tú sabes que este tema a mí me gustaría tratarlo otro día con Feli. ¿Qué? Es el tema del origen de las fortunas. ¿De dónde fulano de tal hizo su dinero? Naturalmente, basándose en que en la Biblia está todo. Y dice la Biblia que es muy difícil que un rico pase por el ojo de una aguja. Es decir, que el que llega a tener algo es porque hace algo que los otros no se atreven a hacer. Pero no es así, no es así. Hay fortuna muy legítima. Entonces, me gustaría hablar con Félix, porque hay empresarios que se dedican solamente a venderle y a trabajar con el gobierno. Nunca, nunca han abierto un local para hacer ningún tipo de negocio que no sea con el gobierno. Hay algunos que solo, ni siquiera venden, trafican influencia con el gobierno. Es el caso que tenemos aquí con Odebrecht, que se llaman los consorciados. Tú tienes a Félix Bautista, a Mícalo Bermúdez y a personas que no son del sector construcción, pero por relaciones con el presidente Fernández se Consiguen hicieron, contratos. pero ellos no hicieron las obras. Entonces ellos buscaron a Osoria, buscaron a Bolívar Ventura y buscaron quienes hacían las obras, porque alguien tenía que hacerla, Manuel Estrella. El que pone un hierro tiene que buscar a Manuel Estrella. Entonces, esos trafican con la influencia, pero hay otros que no quieren nada con el gobierno. Los dos señores que yo te puse de ejemplo nunca hicieron un negocio con el gobierno. Y el que quería alguna mercancía para el gobierno tenía que comprársela a ellos y luego vendérsela al gobierno. Nunca quisieron gobierno. Y hay un empresario que, por cierto, quiero hacer un comentario sobre un trabajo que publicó mi querido amigo, porque somos amigos hace muchos años, Melvin Mañón. Melvin hace un trabajo que circula mucho en las redes, que cuando picotean a alguien, la gente le encantan las redes. Y él empieza a hablar del sector económico de arriba. Naturalmente, coge a los 3 o 4 grandes y le dice de todo. Y hay una persona, un grupo que él mencionó, y yo quiero decirle que es injusto lo que dijo de ese grupo. Mira, ese grupo lo único que ha exigido siempre, porque tiene con qué exigir, porque tiene medios, es Corripio. Sí. Es Corripio. Lo único que ha exigido es trato igualitario. Y que me diga una gente, ¿verdad?, que no sea trato igualitario. Y otra cosa, y es injusto porque usted no sabe lo que son los políticos dominicanos. Mira, aquí hay políticos, regidores, alcaldes, diputados, senadores y presidentes de la República, que cuando estaban en campaña y acudían
a buscar ayuda en los sectores económicos, en todos los sectores económicos. Le decían, necesito que me ayudes en mi campaña. ¿Cómo lo puedo ayudar? Mire, usted me puede ayudar haciéndome un aporte mensual durante la campaña, haciéndome un aporte importante el día de las elecciones. Ellos no te dicen para comprar votos, ellos te dicen a ti para el equipo que trabaja en las mesas. ¿Qué más? Nosotros necesitamos publicidad. ¿Y en qué forma? O nos pagan las cuñas o hacen otra cosa, que sustituyen las cuñas. Mucha gente me está oyendo y me dice, esto no es verdad. Las cuñas, nosotros los medios se las damos. Es verdad, aquí ningún político viene y paga. Puede ser que alguien quiera la factura y el medio se lo da para poderlo descontar. Pero normalmente los políticos no pagan las cuñas. Aquí hay dueños de medios que le dan el dinero. Ve y cómprame la cuña. Ajá. Sí, señor. Hacen su cosa por el libro. Entonces, eso es problema. Si fuera por los políticos, ellos dijeron, usted va a ser el presidente, usted va a tener un senador, usted va a tener un diputado, usted va a tener un alcalde. Y antes se usaba poner los jueces. También. Ponme un juez de corte de comercial. Esa era una moneda de cambio Sí. en Tú negocios. una vez trabajabas en una oficina de abogados, esa oficina no lo hacía, esa que tú trabajabas. Ajá. Pero aquí hay oficinas de abogados que gestionaban que le pusieran jueces que ellos recomendaban. Aquí hay narcos que dan cuarto para que le pongan al director de la DNCD. Tanto así que ese que está ahí puesto ahora, ¿tú sabes quién lo puso? ¿Quién? La DEA, Directamente. para que no se lo pongan los narcos. El director de aduana, los directores de aduana a veces son recaudadores y hay que ponerle la aduana para que le pague a los importadores la ayuda que hizo. Lobatón no lo está haciendo, pero eso trae como consecuencia mucha gente brava. Pues yo lo ayudé y ahora pago los mismos derechos que los otros. Ah, pero no te condicionaron eso. Así. Impuestos internos lo mismo, con eso no se juega. Entonces, esa gente que coopera, si nos llevamos de ellos, nos ponemos locos, porque ellos están dispuestos a cualquier cosa. Adicionalmente, que dicen las malas lenguas, que los candidatos de partidos grandes quedan ricos, ganen o pierdan. Dicen eso. Porque no lo invierten. No, y además, No invierten los cuartos. Es una contabilidad muy informal también. Bien. Nosotros quisiéramos hacer el último comentario de hoy, porque tenemos al doctor Hanna que viene en un rato, y decir lo siguiente. Una vez visité al presidente Mejía, nunca me olvido de que el presidente ayudó mucho, como lo hizo ahora este gobierno con la Serie del Caribe. Porque las series del Caribe son muy costosas. Y resulta que lo visité y cuando fuimos le hice una sugerencia y me dijo, muerto de risa, pero me lo dijo. Me dice, oye, lo que tú estás diciendo es interesante, pero yo te voy a hacer una sugerencia. Nunca me olvido. Te voy a hacer una sugerencia, Turquito.
Digo, ¿qué cosa, presidente? Me dice, ¿por qué tú no te postulas para que hagas eso en tu programa de gobierno? Bueno, es verdad, pero nosotros no pretendemos nunca, ni a los amigos, ni a los que no lo son, y mucho menos a Luis. Luis Abinader, quizás con la familia de su esposa, yo tuve mucho contacto, y con su papá tuve mucho. Cuando su papá fue contralor, que junto con con Alfonso Canto, luchó mucho para cobrarle a la Gulf and Western unos impuestos. Recuerdo, pero con Luis yo no he tenido demasiado contacto, aunque sí ha venido al programa, pero yo quiero hacerle una sugerencia. Naturalmente, los presidentes no se pueden embullar con sugerencias porque tienen que tener un equipo que le diga, mira, esto es posible o esto no, o esto ahora procede. Por ejemplo, teníamos un programa que se llamaba Si usted fuera presidente. Sí. Si fuera yo, le hicieron un reconocimiento a todos los médicos en esta época de pandemia. Pero el mejor regalo que tú le puedes hacer es a todos los que inviertan en salud, en educación, en viviendas. Y voy a esperar que venga el doctor para ponerle el corto del doctor de Jacobo, sí. Que eso lo hizo Jacobo en el 80. Hace 40 años que él dijo eso y el problema sigue igualito en transporte, en vivienda, que en los próximos 3 años, oigan bien eso, los americanos oyen eso y me deportan. Me deportan, no me extraditan. Óigame, que no se pague impuestos en ninguna de esas áreas y que no se tenga que decir el origen de los capitales. Miren, a mí me sorprendió ver mi capital. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia que se esté cayendo todo a pedazos, nosotros tengamos una ciudad con muchísimos edificios altos? Y tú dices, ¿de dónde? El dinero del lavado, del narco, de la evasión, de la corrupción. Le ha hecho a este país para arriba así. Porque tiene que coger para algún lado, guardado no lo tienen. El problema es que está ahí la prueba. Sí hay pobres y hay mucha gente que no pueden con lo que no ha podido el gobierno. Pero cuando usted sale, ¿y quién se le atreve a hacer una torre? ¿Y de dónde salieron los cuartos para hacer eso? Que no le pidan durante 3 años, conoce tu cliente. Por eso es que tú ves que el banco tiene entonces, buenos estados financieros. Pero es que aparentemente ese requerimiento de seguridad y en contra del lavado y del narcotráfico no parece frenar. Uno, a pesar de que lo tienen y existen, ¿será que no se lo aplican? ¿Será que no se lo aplican a todo el mundo? Porque vemos que las torres suben y aparecen todas las inversiones. Pero usted duplicarían. Otra medida. Lo dije y no lo dije hoy, lo dije hace mucho. Cerrar la frontera sellada. Y ahora que se va a anunciar el muro más, porque el muro no va a evitar el paso, pero por lo menos los robos y las cosas así. Y coger 500,000 haitianos de los que están aquí. Y a esos ilegales que están aquí, carnetizarlos y cobrarle y legalizarlo, pero de los que están aquí adentro y que no entren más. Porque si siguen entrando a ese ritmo, te voy a garantizar que en el 30 el presidente de aquí lo van a elegir los haitianos, sin ninguna duda, al ritmo que van entrando. Sí. 500,000 que lo carneticen. Sigo.
Tú sabes que el Aeropuerto Internacional de las Américas lo vendieron. Sí, lo subataron y se lo ganó Aerodón. Ujú. Eso fue, primero comenzó como una concesión, no, el gobierno no hace valer sus Lo derechos. concesionaron una empresa rentable. Entonces, bajo ese mismo predicamento, yo quiero decir algo que no se ha dicho. Yo no sé por qué los economistas no lo dicen. Y lo que vienen es, mira hoy con el tema del presidente hondureño que trancaron. Todo el mundo está esperando que hoy al mediodía Miriam mande a trancar a... A Danilo. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Él y el hermano estaban traqueteando. Entonces yo quiero decir lo siguiente. ¿Cuánto vale Catalina? ¿Cuánto costó? Hay una discusión, 2.640 o 3.000. Y yo digo, emitir acciones por 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares, no 3.500, 7.000 por el doble. Por el doble. Y me quedé corto. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un sistema de cable, te vendo el cable de Nagua, te vendo el cable de Monteplata, te vendo el cable, Telecable Nacional. ¿Cómo es que tú lo valoras? Cantidad de suscriptores. Ya no siga. Cantidad, no es el alambrito, No. cantidad de suscriptores. Y eso es lo que vale. Y te dice, tanto por cada suscriptor. ¿Por qué no dicen que el que compra Catalina tiene asegurado los suscriptores de Claro. Sí. Entonces, eso Es- vale el precio de la inversión. 7.500 millones. Y que emitan acciones. Y ahí el dinero lo recupera el gobierno. Y va a tener mucha gente que lo va a comprar. Porque yo compraría acciones. Claro. Porque tiene el cliente asegurado. No, pero, y además, es un producto que todo el mundo lo necesita. Bien. La electricidad. Lo que hicieron con las Américas, lo que hicieron con Punta Cana, ¿por qué no lo hacen? Porque Rainieri y Hasuri, que fueron los que, Sí. uno era de Aerodón y el otro es de Punta Cana, ellos no compraron esos aeropuertos. Uno se lo concesionaron y el otro lo hizo a puñeta limpia. Sí. Y yo digo una cosa, ¿por qué no autoriza? Esta es una isla. Y las islas tienen que tener muchos aeropuertos. No pueden tener muchos puertos porque los puertos no se pueden poner, los barcos se cogen muchos días. Pero mire, yo autorizaría 4 aeropuertos. Uno, el de Bávaro. Hoy que está autorizado, pero está detenido. 2, el de Bahía de las Águilas. Barahona no se puede oponer, porque de Barahona a Bahía de las Águilas son 2 horas que hay que transitar. Otra cosa, la ampliación del aeropuerto de Constanza. Tú no puedes aterrizar en un avión, en una nave que cargue 50.000 libras. Tiene que ser de 20.000 para abajo. Ampliar la pista. Aunque haya que llevarse la finca que está al final de la... No hay que llevarse, comprarla. Comprarla. Bueno, sí, deja más beneficio. Comprarla. Es una inversión recuperable. Comprarla y él que siembre en otro sitio con ese dinero. Y la otra es ampliar Montecristi. Si se amplía Montecristi y Constanza, Bávaro y Punta Cana, nosotros tenemos el problema resuelto. Nosotros tenemos el problema resuelto. Y lo que está buscando el gobierno es dinero. Y en todo eso lo que va a entrar es dinero. La otra es que el presidente tenga una reunión con los ministerios públicos que él le autorizó independencia y que se junte con los 3 procuradores, que no se junte con Miriam solo, porque oye lo que pasó,
El presidente independizó a Miriam, pero Miriam independizó a Camacho y a Berenice. Entonces tiene que juntarse con los tres y decir, mire, yo le quiero pedir un favor. Yo necesito 100.000 millones de pesos, que es el 10% de un presupuesto de 1.000 millones, ¿verdad? Lo necesito. Entonces, que ellos se sienten con la gente que tienen las cárceles hacinadas y con 100 personas más que hay expediente ahí, que cogieron lo ajeno, y decirle, lo juntan todo en el estadio, ¿cómo se llama? En los asientos de preferencia del estadio Quiqueya. Dice, óigame una cosa, lo dejamos a su criterio. Nosotros necesitamos 100.000 millones de pesos. Y ahí ustedes son 500 funcionarios y exfuncionarios. Me van a buscar ese dinero y se van para su casa. Oye, me devuelven ese dinero y se van para su casa. Hay uno que dice, yo no, perfectamente, usted tiene todo el derecho, vaya a la justicia y peleamos en la justicia. Pero yo te digo a ti, que tú sabes qué es lo que van a discutir. ¿Qué? Lo que van a discutir es, yo no te puedo dar 100, yo no te puedo dar $2 millones, yo te doy 1. O sea, te pondrían de acuerdo entre ellos mismos para ver No, ellos van a discutir con la Procuraduría. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabías que Quirino puede ser candidato a la senaduría de San Juan o de Elías Piña? ¿Tú lo sabías? Ya está, ahí lo descargaron aquí para que lo juzgaran Pero te afuera. estoy diciendo que y allá ya afuera no le fue tiene mejor. Nada pendiente con la justicia, ni aquí ni allá. Nada. Entonces, esa es una forma de, igual que la vivienda económica. Nosotros no tenemos cómo hacer 500.000 viviendas, pero nosotros tenemos dónde hacer 500.000 viviendas. Entonces, ponemos la tierra, que le descuenten eso a los ciudadanos y que los Bisonó y esa gente hagan las viviendas con recursos propios. El doctor llegó, me dio tiempo de terminar eso, pero yo quisiera pedirte que le pongas al doctor Hanna, porque el doctor Hanna tiene una particularidad, que él es un humano y nada humano le es ajeno. Yo quiero que tú pongas eso, que va a ser de buena recordación para él y para mí. Vamos a escuchar al licenciado Jacobo Masluta. Pero oye, eso fue antes del 86, que él lo dijo. Y eso hoy está más vigente que nunca, porque tiene muchos amigos y muchos enemigos, pero era un hombre extremadamente práctico. Era práctico, sí. Mira cómo él tuvo la visión. Adelante.